Hay una decisión que México nunca antes había tomado, una decisión que durante décadas fue impensable. ¿Qué generaciones de gobiernos evitaron por miedo a las consecuencias? Que periodistas, analistas y víctimas pedían desde hacía años sin que nadie se atreviera a ejecutarla. Y que esta semana ocurrió el hombre que fue enterrado con féretro dorado, con coronas de 500 rosas rojas, con un gallo blanco de flores en el centro, con joyas, con cartas de admiradores, con música de banda en vivo, con escolta del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, custodiando su último adiós. Ese hombre va a terminar en una fosa común sin nombre, sin flores, sin lugar donde rendirle culto, sin el santuario que durante semanas miles de seguidores intentaron construir alrededor de su tumba. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la recompensa más alta en la historia del narcotráfico mexicano, echado a fosa común por decreto del Estado. ¿Es justicia? ¿Es venganza institucional? ¿Es un acto simbólico o sin consecuencias reales? ¿O es el inicio de algo que México necesitaba desde hace décadas? Y sobre todo, ¿cambia esto algo para las más de 100,000 familias que siguen buscando a sus desaparecidos en fosas clandestinas que el CJNG dejó regadas por todo el país? Si llegaste hasta aquí, quédate porque lo que vas a ver en los próximos minutos no es solo la historia de una exhumación, es la historia de un país que finalmente decidió que los verdugos no merecen lo que negaron a sus víctimas. Y esa decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de una tumba. Hoy vamos a reconstruir todo. ¿Por qué el gobierno decretó la clausura del cementerio? ¿Qué implica exhumar los restos de un líder narco y trasladarlos a una fosa común? ¿Qué otros capos y figuras del crimen organizado comparten ese panteón con el Mencho? ¿Qué dice esta política sobre el futuro del tratamiento de los narcos muertos en México? Y la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder directamente: ¿es suficiente tirar a un narco a una fosa común cuando sus víctimas llevan años en fosas sin nombre y sin que nadie rinda cuentas? Esto es el mundo del narcotráfico y aquí la verdad siempre sale a la luz, por más profunda que sea la celda. Empecemos por entender qué era ese cementerio, porque el Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, en Jalisco, no era simplemente el lugar donde enterraron a El Mencho. Era algo mucho más complejo, mucho más revelador y mucho más peligroso de lo que cualquier parte oficial estuvo dispuesto a admitir abiertamente durante años. Era el Panteón de los Narcos. No de forma oficial, no con ese nombre en ningún documento del gobierno, pero sí en la realidad de lo que ocurría dentro de sus muros desde hacía más de una década. Un cementerio privado en uno de los municipios más prósperos de Jalisco. Jardines bien mantenidos. Capillas con arquitectura que no se ve en los panteones públicos. Criptas familiares que cuestan lo que muchos mexicanos no ganarán en años y en sus lotes enterrados, con la discreción que el dinero compra, los nombres que definen décadas de historia criminal en México. Fundadores de cárteles, familiares de capos que murieron en libertad después de años de impunidad, operadores de alto nivel cuyas actividades están documentadas en expedientes judiciales que nunca produjeron condenas. Políticos cuya relación con el crimen organizado fue siempre un secreto a voces, pero nunca una sentencia. Mandos policiales que sirvieron a dos patrones simultáneamente y que cuando murieron fueron enterrados con honores en ese lugar. Incluso familiares de Rafael Caro Quintero descansan en ese panteón. ¿Recuerdas ese nombre? Rafael Caro Quintero, el cofundador del Cártel de Guadalajara, el hombre que ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, el crimen que prácticamente rompió las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El hombre que pasó años en prisión fue liberado por un tecnicismo judicial. Fue recapturado décadas después y extraditado a Estados Unidos, donde finalmente fue procesado. Su familia tiene presencia en ese cementerio. ¿Qué significa eso en la práctica?
que ese panteón era un nodo, un punto de convergencia donde los vínculos del crimen organizado se mantenían activos bajo el pretexto de luto, donde las visitas a los muertos eran también oportunidades de contacto entre personas que no deberían verse en ningún otro lugar, donde la iconografía del narco se expresaba libremente en las lápidas, en los murales, en las ofrendas, pintas, joyas depositadas como ofrendas, pósters con las hazañas de los capos, flores frescas, velas encendidas, botellas de licor premium abiertas sobre las tumbas como señal de que el muerto sigue siendo celebrado. Cada uno de esos elementos cumple una función que va más allá del luto personal. Son señales de que la organización sigue activa, de que el nombre del muerto sigue siendo respetado, de que quien le rinde homenaje pertenece a algo más grande que él mismo. Y esas señales para los jóvenes que crecen en comunidades donde el narco es la única estructura visible de poder y éxito, funcionan como reclutamiento pasivo. No necesitas hablarle directamente a un joven de 18 años para que quiera formar parte de lo que ve en esas tumbas. Solo necesitas que lo vea, que observe cómo se rinde culto a esos nombres, que entienda que morir así con esa tumba y esas flores y esa música es morir siendo alguien. Eso es lo que ese cementerio producía silenciosamente durante años. Y eso es exactamente lo que el gobierno decidió cortar. Suscríbete ahora si quieres seguir recibiendo análisis que los medios mainstream no se atreven a hacer. El mundo del narcotráfico existe para decir lo que otros callan. Dale al botón y activa la campana. Pero antes de hablar de la clausura, necesitamos entender lo que ocurrió en ese panteón en los días previos a la decisión del gobierno. Porque la clausura no fue una decisión planificada desde antes del entierro. Fue una respuesta a algo que el gobierno no anticipó con suficiente claridad. Cuando el cuerpo del Mencho llegó al Panteón Recinto de la Paz, rodeado de flores, de música y de escolta militar, la reacción de la sociedad mexicana fue inmediata y contundente. La indignación estalló en redes sociales con una velocidad que los comunicadores del gobierno no supieron manejar. Miles de personas, especialmente familiares de víctimas del CJNG y de desaparecidos, expresaron lo que muchos llevaban años sintiendo, sin tener un detonador tan visible como ese féretro dorado custodiado por soldados. ¿Cómo es posible que el hombre responsable de miles de muertes reciba ese entierro? ¿Cómo es posible que el ejército que no pudo proteger a las víctimas del CJNG ahora proteja el descanso de su verdugo? ¿Por qué con él sí hubo todos los mandos custodiando su cuerpo hasta la sepultura? Esa última pregunta no la formuló un analista político, la formuló madre frente a una cámara. Una madre que después agregó algo que detuvo el tiempo en la sala de redacción de cada medio que la captó. Duraron mucho para darme a mis hijos, mucho. De hecho, a mi hija la encontraron luego que desapareció, y hasta el año me dijeron de ella. Lo mismo pasó con mi hijo. Esa mujer no necesitaba argumentos políticos, no necesitaba datos estadísticos, no necesitaba análisis de seguridad. Solo necesitaba decir en voz alta el contraste que todos veían, pero que el gobierno no quería nombrar. Y entonces llegaron al cementerio, no con armas, con las manos, con la rabia que llevan quienes han esperado justicia durante años y no la han recibido. Arrancaron las flores, pisotearon las coronas de 500 rosas que alguien había pagado para cubrir esa tumba. Quemaron las cartas de admiradores, destruyeron las cruces y orinaron sobre el nicho en un acto de desprecio que los noticieros describieron con eufemismos, pero que las redes mostraron sin filtro. ¿Eso es justicia? ¿No es comprensible? Absolutamente, porque cuando el sistema no procesa, cuando las instituciones no juzgan, cuando los responsables de la violencia mueren sin haber pisado una celda o mueren después de haber salido de ella por tecnicismos, la rabia no desaparece, se acumula y explota donde puede, sobre una tumba, con lo que se tiene disponible. Esos actos no fueron aislados. Se repitieron día tras día con grupos organizados que coordinaban sus visitas, que llegaban por turnos,
que documentaban sus acciones y las subían a redes como acto de resistencia simbólica, que exigían, además del vandalismo, reparaciones civiles por los daños causados por el cártel durante años de terror, y al mismo tiempo, desde el ángulo opuesto, llegaban otros, halcones, 12 personas distribuidas estratégicamente dentro del cementerio. Un hombre adulto, un joven, una señora, con teléfonos celulares grabando a cualquiera que se acercara a la tumba, reportando en tiempo real del Estado, del cártel, de la familia. La ambigüedad de esa respuesta es en sí misma un problema. Y mientras ciudadanos destruían flores y halcones, monitoreaban el perímetro, desde otro ángulo completamente diferente, llegaba la amenaza más seria de todas. Grupos rivales del CJNG, cárteles enemigos, remanentes del cártel de Sinaloa, grupos locales que llevan meses calculando cómo aprovechar el vacío de poder que la muerte del Mencho dejó. Querían el féretro, no para destruirlo, para llevárselo, apoderarse del féretro dorado del Mencho, con las joyas enterradas adentro, con el cinturón bañado en oro, con los objetos personales del narco más poderoso de México. Eso no es un robo, es una declaración de victoria. Es decirle a todas las células del CJNG que todavía no han decidido qué bando seguir. El que era intocable ya no existe. Nosotros entramos a su tumba. Nosotros somos los nuevos dueños. Los reportes confirmaron que no era solo amenaza. Se avistaron vehículos armados merodeando el cementerio. Se registraron intentos de acceso nocturno. Personas con herramientas intentando desenterrar el féretro bajo la cobertura de la oscuridad. El Panteón de Zapopan se había convertido en un punto de tensión activa con múltiples actores operando simultáneamente. Ciudadanos furiosos, seguidores anónimos, renovando flores, halcones monitoreando, grupos rivales intentando saquear y un operativo de seguridad del Estado tratando de contener todo eso al mismo tiempo. Fue en ese contexto donde el gobierno tomó la decisión, y fue una decisión que hay que reconocerlo. No era obvia. No era el camino más fácil políticamente y no estaba exenta de riesgos. La clausura del Panteón Recinto de la Paz, la exhumación de los restos de líderes narcos enterrados ahí, el traslado a fosas comunes y la medida más radical, cremación obligatoria de todos los miembros de cárteles abatidos a partir de este momento. Esas 4 decisiones juntas representan un cambio de política que no tiene precedente reciente en México. Vamos a analizarlas una por una, porque cada una tiene implicaciones diferentes y porque entenderlas en detalle es la única forma de evaluar si esto es un cambio real o un gesto simbólico que se disuelve en la siguiente crisis. Primera decisión: la clausura del cementerio. El gobierno federal anunció el cierre inmediato del Panteón Recinto de la Paz y de otros cementerios similares catalogados como panteones privados de cárteles en distintos estados del país, no como medida simbólica, con presencia militar, con operativos de seguridad en el perímetro, con restricción de acceso que va más allá de lo que cualquier cementerio privado ha experimentado antes. ¿Qué significa clausurar un cementerio? En términos prácticos, significa que el espacio deja de funcionar como punto de reunión, que las visitas que antes eran libres y sin control, ahora están supervisadas, que cualquier persona que llegue a ese recinto sabe que está siendo identificada, que la coordinación silenciosa que ocurría bajo el pretexto de luto ya no puede ocurrir de la misma forma. Pero hay algo más que los partes oficiales no dicen con esas palabras. El cementerio clausurado se convirtió en los días previos al anuncio en una trampa de inteligencia que funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Más de 40 detenciones, 40 personas arrestadas en operativo sorpresa alrededor del panteón, lugartenientes que llegaron a verificar la tumba de su líder, operadores que aprovecharon el evento para coordinar en persona lo que normalmente coordinan a distancia. Halcones que se expusieron al acercarse demasiado al perímetro de seguridad, con decomisos de armas, con decomisos de dinero en efectivo, con teléfonos que ahora están siendo procesados por equipos forenses para extraer la red de contactos y comunicaciones de cada detenido. El luto del narco fue usado como cebo, y el cebo funcionó.
Eso no lo anuncia el gobierno con ese lenguaje, porque hacerlo podría contaminar los procesos judiciales en curso. Pero es exactamente lo que ocurrió, y es uno de los resultados más concretos e inmediatos de toda esta situación. Segunda decisión: el derribo de mausoleos y estructuras de homenaje. Las autoridades anunciaron que derribarán dentro de ese cementerio y de los similares clausurados, mausoleos privados, capillas, imágenes, murales y cualquier estructura que homenajee directamente al crimen organizado. Esto abre un debate que en México nunca se ha resuelto con claridad. ¿Dónde está la línea entre destruir el culto al narco y violar el derecho de las familias a llorar a sus muertos? Es una pregunta incómoda, porque incluso los narcos tienen familias, tienen madres que los lloran, tienen hijos que crecieron con ellos, tienen hermanos que los conocieron antes de que se convirtieran en lo que se convirtieron. Esas personas tienen derecho a llorar a su familiar. Sí, tienen derecho a construir un mausoleo que glorifique los crímenes de ese familiar y que funcione como punto de reclutamiento para nuevas generaciones. No, claramente no. Pero la línea entre el luto legítimo y la apología del crimen es una línea que en la práctica es difícil de trazar con precisión, y cualquier política que la trace va a enfrentar impugnaciones legales, debates constitucionales y resistencia de comunidades que no comparten la mirada que tiene el gobierno sobre esos muertos. El gobierno federal tomó la decisión de trazar esa línea de todas formas, y eso, independientemente de los debates que genere, es una novedad en la historia reciente de México. Tercera decisión: la exhumación y el traslado a fosa común. Esta es la más simbólica, la más deliberadamente diseñada para enviar un mensaje, y posiblemente la que más va a durar en la memoria colectiva de este episodio. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, enterrado con féretro dorado, con joyas, con escolta militar y con flores frescas renovadas cada mañana. Va a terminar en una fosa común sin nombre, sin lápida, sin lugar verificable, donde sus seguidores puedan ir a rendirle culto, sin el santuario que el narco necesita para mantener viva la lealtad de sus células activas. El contraste es tan brutal que el gobierno lo diseñó deliberadamente así. No es coincidencia, es un mensaje calculado. Si el féretro dorado fue una declaración de poder, la fosa común es su antítesis exacta. Es el Estado diciéndole al crimen organizado: el poder que construiste no te protege ni en la muerte. El nombre que imponías en vida no tiene monumentos en nuestra república. Eres un criminal como cualquier otro, y así vas a ser tratado. Ese mensaje llega a las células del CJNG que todavía operan. La respuesta honesta es que no lo sabemos, que el impacto de los actos simbólicos sobre la conducta de organizaciones criminales es difícil de medir, y que hay argumentos en ambas direcciones. El argumento de que sí importa dice que la promesa de un entierro con honores es parte de la mitología que hace atractiva la vida del narco, que si esa promesa se rompe, si el Estado puede tomar lo que el crimen organizó como su legado póstumo y convertirlo en polvo anónimo, entonces parte del atractivo de esa vida desaparece. El argumento de que no importa dice que nadie se une a un cártel pensando en cómo lo van a enterrar, que la motivación es el dinero presente, la protección inmediata, la pertenencia a algo que el Estado nunca ofreció, y que ninguna política funeraria cambia esas condiciones estructurales. Ambos argumentos tienen razón, lo cual significa que la exhumación sola, sin las políticas de fondo que atiendan las causas estructurales del reclutamiento, es necesaria, pero insuficiente. Cuarta decisión, y la más estructural: la cremación obligatoria. En adelante, los miembros de cárteles abatidos serán cremados de forma obligatoria, sin tumba, sin lápida, sin punto físico de referencia. Esta medida tiene una lógica operativa muy concreta que va más allá del simbolismo. Los cementerios de narcos han sido durante años puntos de reunión que la inteligencia federal documentó exhaustivamente. Funerales que sirvieron para identificar la red de contactos de un capo. Visitas a tumbas que permitieron establecer vínculos entre personas que no deberían tener vínculos visibles. Rituales de luto
que funcionaron como reuniones de planeación con cobertura emocional. La cremación obligatoria elimina ese punto de convergencia, corta el pretexto, fuerza que la organización criminal busque otros mecanismos de reunión que son más fáciles de detectar y más difíciles de justificar ante cualquier operativo. Pero genera también una pregunta legal que el gobierno va a tener que responder. ¿Puede el Estado decretar obligatoriamente cómo se dispone del cuerpo de una persona? En México, el derecho a una sepultura digna está reconocido en múltiples instrumentos legales. Y aunque los tratados internacionales de derechos humanos no son precisamente el argumento que genera simpatía cuando hablamos de líderes del crimen organizado, las impugnaciones legales van a llegar, los abogados de los familiares van a argumentar y los tribunales van a tener que decidir. ¿Resistirá la medida ese escrutinio legal? Depende de cómo esté construida jurídicamente, y eso es algo que los comunicados de prensa no detallan con suficiente precisión para hacer un análisis definitivo. Lo que sí se puede decir es que la intención política es clara, que el respaldo popular es masivo y que el gobierno tiene el viento a favor en este momento específico. Lo que ocurra cuando ese viento cambie de dirección es otra historia. Hablemos ahora de lo que ese cementerio producía culturalmente, porque ese ángulo es el que más se pierde en la cobertura de este caso, y es posiblemente el más importante para entender por qué la decisión del gobierno va en la dirección correcta, aunque sea insuficiente. En este momento del video quiero pedirte algo. Hay más de 100,000 familias en México que no saben dónde están sus desaparecidos. Mientras el Mencho tenía flores frescas cada mañana en su tumba, esas familias siguen buscando en fosas clandestinas. Si este análisis te mueve, compártelo, porque la primera forma de cambiar algo es hablar de ello con claridad. Cada estado mexicano tiene al menos uno de esos lugares, no siempre tan conocidos como el de Zapopan, no siempre tan fotografiados ni tan discutidos en los medios nacionales, pero están ahí, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en cada estado donde el crimen organizado dejó raíces profundas y muertos que sus organizaciones consideran héroes. Cementerios donde las tumbas de los sicarios y los capos están pintadas con murales, donde se depositan joyas como ofrendas, donde hay pósters que documentan la vida del muerto como si fuera un guerrero caído en batalla, donde las flores son frescas porque alguien llega a renovarlas, donde las velas nunca se apagan del todo, donde las botellas de licor premium se abren sobre la lápida porque así le gustaba al muerto, y donde los jóvenes de la zona van a ver todo eso, no porque los lleven sus padres a rendir homenaje necesariamente, sino porque en comunidades donde el narco es la estructura de poder más visible, esos cementerios son también museos informales de lo que se puede lograr. ¿Qué aprende un joven de 17 años que camina por esas tumbas y ve el contraste entre el nicho anónimo de 50 personas apiladas en un hueco y el mausoleo privado del capo con vitrales y flor fresca? Aprende que hay dos maneras de morir en México, la de los que no importan y la de los que importaron. Y si el Estado nunca estuvo ahí para ofrecerle una alternativa real entre esas dos opciones, ¿qué elige? Eso es lo que esos cementerios producían culturalmente. No solo luto, aspiración, modelos a imitar, evidencia visual de que el narco es un camino hacia algo. Cortarlo no resuelve el problema de fondo, pero corta uno de sus canales de transmisión más eficaces. Hay una dimensión de este caso que pocas veces aparece en la cobertura y que es fundamental para entender la profundidad del problema. El cuestionamiento sobre si el Estado debe entregar los cuerpos de los líderes criminales a sus familias es una pregunta que suena simple y que en realidad abre un debate filosófico, legal y político que no tiene respuesta fácil. Por un lado, los derechos de las familias. Incluso los narcos tienen madres. Incluso los más violentos tienen hijos que no eligieron nacer en esa familia. Se castiga a esos familiares negándoles el cuerpo de su pariente. Se les niega el derecho al duelo, a la sepultura, a saber dónde está quien amaban independientemente de lo que hizo.
Por el otro, las víctimas, las más de 100,000 familias mexicanas, que no tienen ese derecho, que llevan años sin saber dónde están sus desaparecidos, que no pueden ir a un cementerio a llorar porque no hay tumba, porque no hay nombre, porque no hay cuerpo. El contraste que esa comparación produce es insoportable desde cualquier perspectiva moral, y es el contraste que esa madre frente a la cámara expresó con más precisión que cualquier analista. Eso que el Mencho tuvo, la oportunidad de que su familia recibiera su cuerpo, de que le dieran una sepultura, de que sepan dónde está, es justo lo que no tienen más de 100,000 familias en México. No hay forma de responder esa frase con argumentos institucionales. Solo se puede escucharla y dejar que pese lo que pesa. El secretario Omar García Harfuch presentó este proceso como parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del CJNGE tras la muerte de su líder. Señaló avances significativos, inteligencia sobre posibles sucesores, fragmentación efectiva de la estructura central, decomisos masivos, detenciones de alto nivel. Pero hay algo en el tono de esas declaraciones que merece atención. García Harfuch habla de avances, de éxitos, de una organización debilitada, y al mismo tiempo, ese mismo gobierno desplegó un operativo de seguridad masivo alrededor del cementerio, donde está enterrado el líder de esa organización supuestamente debilitada, porque los intentos de saqueo nocturno eran reales, porque los halcones dentro del cementerio eran reales, porque las más de 40 detenciones de operadores que llegaron al panteón son reales. ¿Cómo se reconcilian esas dos narrativas? La del cártel debilitado que se fragmenta y la del cártel que sigue teniendo suficientes operadores activos como para montar vigilancia en un cementerio, intentar un saqueo nocturno y enviar lugartenientes a verificar personalmente la tumba de su líder. La respuesta honesta es que ambas son verdad simultáneamente. El CJNG está debilitado en comparación con lo que era bajo el mando directo de El Mencho, y al mismo tiempo sigue siendo una de las organizaciones criminales más activas y peligrosas de México. Esas dos afirmaciones no se contradicen, solo muestran la escala del problema. Un cártel debilitado del CJNG sigue siendo más poderoso que la mayoría de las organizaciones criminales de cualquier otro país, y eso debería estar en el centro de cualquier análisis sobre lo que significa esta clausura y esta exhumación. Hablemos del operativo logístico que viene, porque exhumar los restos de múltiples figuras del crimen organizado de un cementerio privado y trasladarlos a fosas comunes no es un proceso sencillo ni rápido. Los equipos forenses que ya trabajan en la identificación y exhumación enfrentan varios desafíos simultáneos. Primero, la documentación. Cada exhumación requiere un proceso legal que registre quién era el ocupante, en qué condiciones fue enterrado, qué objetos acompañaban al cuerpo y cuál es el destino final de sus restos. Esa documentación es la que permite que el proceso sea legal y resistente a impugnaciones judiciales. Segundo, la cadena de custodia de los objetos, el féretro dorado, las joyas, el cinturón bañado en oro, los documentos personales. Todos esos objetos que fueron enterrados con el Mencho tienen valor material y valor probatorio. El Estado tiene que decidir qué hace con ellos. Si los destruye, si los subasta para destinar los fondos a víctimas, si los conserva como evidencia, esa decisión no ha sido anunciada públicamente todavía, y es una decisión que tiene consecuencias simbólicas enormes, porque si el oro que fue enterrado con el Mencho termina en el presupuesto de un programa para víctimas del CJ, ese sería un acto de justicia poética que ningún discurso político puede fabricar artificialmente. Tercero, la seguridad del operativo. El proceso de exhumación va a ocurrir con presencia militar para evitar interferencias. Pero interferencias de quién y de qué tipo es algo que el gobierno está calculando con cuidado. ¿Intentarán los grupos rivales recuperar el cuerpo durante la exhumación? ¿Intentarán los seguidores del Mencho impedir que el traslado ocurra? ¿Habrá familiares que acudan a tribunales para detener el proceso con amparos? Las tres posibilidades son reales,
Y el gobierno tiene que tener respuestas preparadas para las tres. Porque una exhumación que se detiene a la mitad por una orden judicial o que se ve interrumpida por un incidente de seguridad no envía el mensaje de poder estatal que se busca, envía exactamente el mensaje contrario. Hay algo que los partes oficiales tampoco mencionan y que es relevante para entender el alcance real de esta política. La pregunta sobre qué pasa con los cementerios similares en otros estados. El gobierno dijo que la medida no solo afecta al Panteón de Zapopan, sino que se extiende a otros cementerios en diversos estados donde se enterraban capos y sicarios caídos. ¿Cuántos son esos cementerios? ¿Cuántas exhumaciones implica la política completa? ¿Con qué criterio se define qué tumba califica como tumba de narco? ¿Y cuál es simplemente la tumba de alguien que tuvo vínculos con el crimen, organizado sin ser un operador de alto nivel? Esas preguntas no tienen respuesta pública clara todavía, y son las preguntas que van a determinar si esta política es implementable a escala nacional o si quedará reducida al caso emblemático del Mencho por falta de capacidad operativa para extenderla. La historia de México está llena de políticas anunciadas con contundencia que se diluyen en la implementación, que empiezan con el caso de alto impacto que generó el anuncio y que se detienen ahí porque la burocracia, los recursos o la resistencia política no permiten ir más lejos. ¿Es esta una de esas políticas? No lo sabemos todavía, pero la pregunta merece hacerse ahora, mientras el anuncio es fresco y el gobierno tiene el capital político para sostenerlo. La tecnología forense moderna juega un papel en todo esto que va más allá de la exhumación. Cada uno de los más de 40 detenidos en los operativos alrededor del cementerio tiene en su teléfono una red de información que los equipos forenses digitales están procesando en este momento. Geolocalización de las últimas semanas, historial de comunicaciones, contactos, aplicaciones de mensajería cifrada cuyos metadatos, bajo ciertas condiciones técnicas, pueden ser parcialmente recuperados, transferencias financieras, patrones de comportamiento. Toda esa información cruzada con las bases de datos de inteligencia que ya existían sobre el CJNGE está construyendo en este momento un mapa actualizado de la estructura que intenta reorganizarse tras la muerte de su líder. Los drones de vigilancia que operaron alrededor del cementerio durante los días de mayor tensión generaron capas de datos geoespaciales que permiten identificar vehículos, rutas y patrones de movimiento de personas vinculadas a la organización. Y la genealogía genética forense, que en México ha sido utilizada con resultados extraordinarios para identificar víctimas en fosas clandestinas, tiene aquí una aplicación diferente: confirmar la identidad de quienes están siendo exhumados. Establecer con certeza, científica e irrefutable, que quien fue enterrado en ese panteón como el Mencho es efectivamente Nemesio o Ceguera Cervantes. Esa confirmación, si se hace pública con el rigor que merece, resolvería de una vez la pregunta que sigue circulando con fuerza creciente. La pregunta de si el Mencho está realmente en ese féretro. Porque si la exhumación produce una verificación genética oficial y pública, esa pregunta queda respondida y respondida de la única forma que las víctimas merecen, no con declaraciones políticas, sino con evidencia científica verificable. ¿Lo hará el gobierno? ¿Aplicará los resultados de esa verificación con el nivel de detalle que la sociedad necesita para cerrar esa duda? Esa es la pregunta que hay que hacer, y hay que seguir haciéndola hasta que tenga respuesta. El debate sobre el lujo en las tumbas de los narcos en México lleva años siendo discutido sin que nadie tomara una decisión de política pública al respecto. En Sinaloa hay mausoleos que son arquitectónicamente más sofisticados que cualquier edificio público del estado, con aire acondicionado, con sistemas de sonido, con vitrales de colores, con capillas privadas que cuestan millones de pesos, y que se levantan en comunidades donde la escuela primaria más cercana no tiene techo completo, donde el centro de salud opera con medicamentos de donación, donde el camino hacia la carretera principal se destruye con cada temporada de lluvias y nadie lo repara.
Ese contraste no es accidental, es parte del mensaje que el narco envía permanentemente a las comunidades donde opera. El mensaje de que aquí hay dinero, de que aquí hay poder, de que el Estado que no construyó nada en décadas no tiene autoridad moral para decirte qué camino elegir. Derribar esos mausoleos sin construir la escuela y el centro de salud que deberían estar ahí es una política incompleta, necesaria, pero incompleta. El espacio físico del mausoleo puede demolerse en una tarde. El vacío que llenó ese mausoleo en el imaginario de la comunidad tarda décadas en llenarse con algo diferente. Y ese es el reto de fondo que ningún decreto de cremación obligatoria resuelve por sí solo. ¿Qué queda después de todo esto? Queda un cementerio clausurado, que durante años fue el punto de convergencia silenciosa del crimen organizado en Jalisco. Queda un féretro dorado en proceso de exhumación. Quedan más de 40 personas detenidas, cuyos teléfonos están siendo procesados por equipos forenses. Queda una política de cremación obligatoria que, si se implementa a escala nacional, cambiaría la forma en que México trata a sus muertos criminales. Y quedan las preguntas que ninguna de esas acciones responde completamente. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Cuándo se abren los expedientes completos sobre la impunidad con que operó el CJNG durante años? ¿Cuándo se juzga no solo a los ejecutores, sino a los que miraron para otro lado? ¿Cuándo las víctimas reciben algo más que el gesto simbólico de ver la tumba de su verdugo destrozada y trasladada a una fosa común? Esas preguntas siguen abiertas y van a seguir abiertas mucho tiempo después de que el Panteón Recinto de la Paz sea clausurado, de que el féretro dorado sea exhumado y de que Nemesio o Ceguera Cervantes descanse en una fosa común sin nombre, porque la fosa común es el final simbólico de un capítulo, pero el libro está lejos de cerrarse. Las comunidades que el CJNGE controló durante años siguen ahí. Los jóvenes que el cártel reclutó siguen siendo reclutados por las facciones que están emergiendo de sus cenizas. Las rutas de fentanilo que el Mencho construyó siguen operando bajo nuevos mandos, y las fosas clandestinas que ese cártel dejó regadas por el país siguen siendo encontradas semana tras semana por familias que no se rindieron. Eso no lo resuelve ninguna exhumación. Lo que sí resuelve, o al menos intenta resolver, es el mensaje cultural, la señal que el Estado le envía a las nuevas generaciones sobre qué tipo de legado produce el narco. No un mausoleo, no flores frescas cada mañana, no música de banda en vivo, una fosa común, sin nombre, sin flores, sin nadie que sepa dónde exactamente quedaste. ¿Es suficiente ese mensaje para cambiar algo? Solo el tiempo lo dirá, y solo si va acompañado de todo lo demás que falta. Antes del cierre de este video, quiero pedirte algo. Deja tu análisis en los comentarios. ¿Crees que la política de cremación obligatoria y fosas comunes para narcos cambia algo de fondo o es un gesto simbólico sin consecuencias reales? ¿Qué más le debe el Estado a las víctimas del CJ? Tu voz en este debate es lo que mantiene viva esta conversación. La Sierra Michoacana tiene memoria larga, Jalisco tiene memoria larga, las víctimas del CJ tienen memoria larga y ninguna fosa común, por simbólicamente justa que sea, va a borrar lo que ocurrió durante los años en que ese cártel operó con la impunidad que todos vimos, la impunidad que nadie supo o nadie quiso detener a tiempo. Lo que sí puede hacer es ser el primer paso visible de algo diferente. El primer momento en que el Estado mexicano decidió que los verdugos no merecen lo que negaron a sus víctimas, que el poder construido sobre la violencia no produce monumentos, que el nombre que imponía terror en vida no tiene derecho a flores frescas en la muerte. Si ese primer paso va seguido de juicios, de condenas, de activos recuperados, de expedientes abiertos y de verdad entregada en pain y mercy a las familias que le esperan, entonces ese paso valió algo y se queda solo en el gesto, en el féretro exhumado y en el comunicado de prensa. Entonces fue una oportunidad más desperdiciada en la historia larga y dolorosa de un país que ha tenido demasiadas oportunidades desperdiciadas. El tiempo dirá cuál de las dos fue. Nosotros seguiremos mirando, seguiremos preguntando,
seguiremos diciendo en voz alta lo que otros prefieren no decir, porque eso es el mundo del narcotráfico.